¿Por qué, en un mundo creado perfecto, el hombre decidió desobedecer a Dios? Esta es la pregunta central que nos lleva a explorar Génesis 2 y 3, donde se nos presenta la creación del jardín del Edén y la caída del hombre. La narrativa comienza con Dios, el Creador, formando al hombre del polvo de la tierra y soplando en sus narices el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Dios plantó un jardín en Edén, en el este, y puso allí al hombre que había formado. Este jardín era un paraíso terrenal, lleno de árboles que eran agradables a la vista y buenos para comer, incluyendo el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio al hombre una tarea significativa: cuidar y cultivar el jardín del Edén. Esta labor no solo proporcionaba sustento, sino también un propósito y una relación cercana con el Creador. Para suplir la soledad del hombre, Dios hizo que cayera en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y formó a la mujer, Eva. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios, la naturaleza y entre ellos. Dios les dio un mandamiento claro y específico: podían comer libremente de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de él, ciertamente morirían. Este mandamiento estableció una prueba de obediencia y confianza en Dios. El capítulo 3 de Génesis introduce un elemento de conflicto con la aparición de la serpiente, descrita como más astuta que cualquier otro animal del campo que Dios había hecho. La serpiente se acercó a Eva y cuestionó la bondad y veracidad de Dios, preguntándole si realmente no podían comer de ningún árbol del jardín. Eva respondió que podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque morirían si lo hacían. La serpiente, en su astucia, contradijo a Dios, asegurando a Eva que no morirían, sino que sus ojos serían abiertos y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta promesa de sabiduría y divinidad fue demasiado tentadora para Eva. Vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó del fruto y comió, y también dio a su esposo, quien estaba con ella, y él también comió. En ese momento, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sintieron vergüenza por primera vez y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando oyeron la voz de Dios paseándose en el jardín en la frescura del día, se escondieron entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre, preguntándole dónde estaba. Adán respondió que había oído a Dios en el jardín y tuvo miedo porque estaba desnudo, por lo que se escondió. Dios preguntó quién le había mostrado que estaba desnudo y si había comido del árbol del cual se les había ordenado no comer. Adán culpó a Eva, diciendo que la mujer que Dios le había dado le dio del árbol y él comió. Eva, a su vez, culpó a la serpiente por engañarla. Dios, entonces, maldijo a la serpiente, diciendo que sería maldita entre todos los animales y que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Además, puso enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. A Eva le dijo que multiplicaría en gran manera sus dolores en los embarazos y que daría a luz a sus hijos con dolor. A Adán, Dios le dijo que, por haber escuchado a su esposa y comido del árbol, la tierra sería maldita por su causa. Con esfuerzo comería de ella todos los días de su vida, produciendo espinas y cardos. Finalmente, Dios les dijo que regresarían al polvo, pues de él fueron tomados. El relato de la caída del hombre culmina con su expulsión del jardín del Edén. Dios hizo túnicas de piel para Adán y Eva y los vistió. Entonces, Dios dijo que el hombre había llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Para evitar que extendieran su mano y tomaran también del árbol de la vida y vivieran para siempre, Dios los expulsó del jardín del Edén y colocó querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Esta historia no solo nos habla de la creación y caída del hombre, sino también del inicio de la redención y la promesa de restauración. La pregunta controversial sobre por qué el hombre desobedeció a Dios en un mundo perfecto sigue resonando en la humanidad, recordándonos la fragilidad de la naturaleza humana y la necesidad constante de la gracia y misericordia divina. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la importancia de la obediencia y la confianza en el Creador. La narrativa de Génesis 2 y 3 es profundamente significativa, ya que marca el inicio de la relación tumultuosa entre la humanidad y su Creador.
A través de estos capítulos, vemos cómo la desobediencia y el pecado entraron en el mundo, llevando consigo la separación de Dios y las consecuencias de una vida fuera del Edén. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén no solo es una narrativa sobre el origen del pecado, sino también una lección eterna sobre la importancia de la fe, la obediencia y la redención. Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a la humanidad a su suerte. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la promesa de redención y salvación estaba en marcha. Esta historia nos prepara para el desarrollo del plan de Dios para la humanidad, un plan que culminaría en la venida de Jesucristo, el Redentor prometido que restauraría la relación rota entre Dios y el hombre. El jardín del Edén representa un estado ideal de comunión con Dios, un estado que todos anhelamos recuperar. La caída del hombre es una advertencia sobre los peligros de la desobediencia y la tentación, pero también es una invitación a buscar la restauración y la reconciliación con nuestro Creador. En última instancia, Génesis 2 y 3 nos muestran que, a pesar de nuestras fallas y debilidades, el amor y la gracia de Dios son eternos y están disponibles para todos aquellos que buscan su rostro. A lo largo de la historia de la humanidad, el relato del jardín del Edén y la caída del hombre ha sido un recordatorio constante de nuestra necesidad de Dios. Nos enseña a ser humildes, a reconocer nuestras limitaciones y a buscar la guía y la sabiduría divinas en nuestras vidas. Nos llama a vivir en obediencia y fe, sabiendo que Dios está siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con corazones arrepentidos. La expulsión de Adán y Eva del Edén no fue el fin, sino el comienzo de una nueva fase en la relación entre Dios y la humanidad. Aunque la desobediencia trajo consigo dolor y sufrimiento, también puso en marcha el plan divino de redención. Cada uno de nosotros enfrenta su propio Edén y su propia serpiente, y la elección de obedecer o desobedecer sigue siendo relevante hoy en día. La caída del hombre nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y el perdón. Nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a guiarnos de regreso a Él, sin importar cuán lejos hayamos caído. Esta historia es un testimonio del amor incondicional de Dios y de su deseo de tener una relación cercana y significativa con cada uno de nosotros. A medida que navegamos por la vida, podemos encontrar consuelo y guía en la narrativa del Edén. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y fracasos, siempre hay una oportunidad para redimirnos y volver a caminar en comunión con Dios. Nos llama a vivir con humildad, a reconocer nuestras limitaciones y a buscar la sabiduría divina en todas nuestras decisiones. La historia del jardín del Edén es un recordatorio de la naturaleza dual de la humanidad. Somos capaces de grandes actos de fe y obediencia, pero también de desobediencia y pecado. Sin embargo, a través de todo, la gracia de Dios permanece constante, ofreciéndonos redención y esperanza. Esta narrativa nos desafía a vivir de acuerdo con los mandamientos divinos, a buscar la verdad y a confiar en el amor y la misericordia de Dios en cada paso de nuestro camino espiritual. Que esta reflexión nos inspire a vivir con propósito, a valorar nuestra relación con Dios y a esforzarnos por caminar en obediencia y fe, sabiendo que, en todo momento, la gracia de Dios está disponible para aquellos que la buscan con corazón sincero. La historia del Edén nos enseña que, aunque podemos caer, siempre hay una oportunidad para levantarnos y volver a Dios. Nos muestra que la fe y la obediencia son fundamentales para una vida en armonía con nuestro Creador. En nuestras vidas diarias, podemos aplicar las lecciones del Edén al enfrentar nuestras propias pruebas y tentaciones. Podemos encontrar esperanza en la promesa de redención y restauración que Dios nos ofrece. Al igual que Adán y Eva, tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y nuestras elecciones determinan nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. La caída del hombre nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y el perdón. Nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a guiarnos de regreso a Él, sin importar cuán lejos hayamos caído. Esta historia es un testimonio del amor incondicional de Dios y de su deseo de tener una relación cercana y significativa con cada uno de nosotros. A medida que navegamos por la vida, podemos encontrar consuelo y guía en la narrativa del Edén. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y fracasos, siempre hay una oportunidad para redimirnos y volver a caminar en comunión con Dios. Nos llama a vivir con humildad, a reconocer nuestras limitaciones y a buscar la sabiduría divina en todas nuestras decisiones. La vida fuera del Edén no fue fácil para Adán y Eva, y no lo es para nosotros hoy en día. El trabajo arduo,
El dolor, la enfermedad y la muerte son realidades que enfrentamos como resultado del pecado original. Sin embargo, incluso en medio de estas dificultades, Dios nos ofrece su presencia, su guía y su consuelo. Nos invita a confiar en Él, a buscar su voluntad y a depender de su gracia en cada circunstancia.